¿Qué tal, amigos? Qué alegre reunirnos otra vez en esta oportunidad para compartir un nuevo tema. Temas que son cotidianos, pero que muchas veces no les ponemos la atención debida o lo hemos interpretado de diferente manera. En esta oportunidad vamos a tener como tema central el dolor y el sufrimiento. ¿Ya? Es un tema que es actual, que lo vivimos el día de ayer, el día de hoy, el día de mañana, el dolor y el sufrimiento, pero la mayoría de nosotros como seres humanos eh, no hemos entendido el origen, ni el por qué, ni el para qué existe el dolor y el sufrimiento. Si Dios es amor, ¿por qué tenemos que sufrir? Esos son pensamientos humanos. Pero para tener claridad, vamos a pedirle al Espíritu Santo y vamos a ponernos en manos de Dios para que ellos sean nuestros guías, para que sean aquellos liberadores de ideas obtusas o de todas las situaciones que no son transparentes en nuestro corazón y mente. Y vamos a darle gracias al Señor por este momento tan especial que nos regala, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, gracias por este momento. Te pedimos con humildad y con necesidad que envíes tu espíritu, espíritu que ilumine nuestra mente, que aclare nuestros pensamientos y sobre todo que habite en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Las personas que están en el otro lado de la cámara y yo por este lado, unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo Dios, te pedimos, Señor amado, envía tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Trae la luz, trae la paz, trae la armonía, trae todo lo que necesitamos, todo lo que no es tangible, Señor, el amor, ¿ya? La concordia, la misericordia. Derrámate sobre nosotros en este momento y en esta oportunidad para que seas tú el intérprete de la palabra y que podamos asimilar el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues amigos, con los años de vida y en el transcurrir del tiempo, nosotros nos vamos dando cuenta que habemos muchas familias, no solo en Guatemala, en cualquier parte del mundo, familias tanto que son de un estrato social diferente, el estrato social medio, el estrato social bajo, pero ninguna de las familias nos escapamos de dolores y sufrimientos. Es necesario que le demos una vueltecita al concepto del dolor y el sufrimiento para tener más claro cómo se concatena uno con otro. El dolor lo vamos a tipificar como una sensación de aflicción que expresa un sentimiento de angustia y se experimenta únicamente al momento de sentirlo. ¿Ya? El dolor y el sufrimiento, ya lo sabemos, llegan sin pedir permiso y entran a nuestra casa de esa manera. Entre los dolores, pues claramente hay una gama, una diversidad de dolores, pero vamos a enfocar el dolor físico, el dolor psicológico, el dolor moral, el dolor espiritual, el cual nosotros siempre vamos a estar afectos a ello por nuestra propia naturaleza humana, por nuestra condición, por nuestro estado físico. Y eso va a ser durante toda nuestra vida y existencia terrenal. Hablando al respecto de lo que es el dolor y el sufrimiento, debemos hacer dos grandes separaciones de personas. Tú que estás de aquel lado y de este lado, señora, señor, joven, amigo, hermano que estás del otro lado, probablemente te has encontrado en tu trabajo, en el estudio, en nuestra propia familia y en cualquier parte donde nos movamos, a personas que pareciera que se hacen amigos
y forman una relación familiar con el dolor, porque esa es la razón del sufrimiento de ellos. Se hacen amigos del dolor y de algún momento son un poquito estoicismo, si queremos verlo de esa manera, les gusta el dolor y nunca tienen paz. A menudo se quejan por todo, ¿ya? Y a estas personas comúnmente se les conoce como personas hipocondríacas. Son aquellos que viven con cierto miedo y están convencidos de padecer enfermedades o dolores por su interpretación errónea de los síntomas corporales, de las mismas afecciones que tenemos. Todo lo involucran con que es algo grave, es una enfermedad grave, todo lo asumen de esa manera. Aquella famosa expresión, ay, yo creo que tengo tal cosa, porque fulanito tiene catarro, ay, yo también voy a tener porque estaba cerca de él, y cosas por el estilo, haciendo obviamente una acepción, totalmente una acepción de lo que estamos pasando en esta pandemia, ¿ya? Esa es una parte de personas que nosotros no somos ajenos a ello, lo hemos visto, ¿ya? Y el otro grupo de personas son las que se quejan de dolor y sufrimiento, pero de manera justa y razonable, porque han recibido el diagnóstico del médico, porque lo están viviendo en carne propia. Pero lo relevante de todo esto es que tenemos que aprender a canalizar ese dolor y sufrimiento, ¿ya? Si nos dimos cuenta que el dolor es el sufrimiento y son los sufrimientos que expresan nuestro ser, la angustia, la pena que experimentamos, el sufrimiento propiamente es la acción o el resultado del dolor. Es decir, en esto termina el dolor, en un sufrimiento. Están completamente ligados, están concatenados. Entonces necesitamos aprender a canalizar ese dolor y sufrimiento para ponerlo a beneficio nuestro, a nuestro favor. Es decir, que en lugar de verlo como una grada, como un estorbo, miremoslo, pensemos que estamos, en lugar de un cajón que está enfrente de nosotros, lo vemos como un escalón, es algo que podemos utilizar para seguir subiendo en la búsqueda del amor de Dios, porque recordemos esto, que el dolor y sufrimiento es un diseño perfecto de Dios. Él es amor, ¿ya? Pero también recordemos que Él en una de sus parábolas nos habla de la puerta angosta, profesamente en Mateo 7:14. ¿Ya? Está la puerta ancha y la puerta angosta. La puerta angosta reza ese párrafo de la Biblia que es de difícil el atravesarla. Es muy... tiene demasiados obstáculos. ¿Por qué? Porque obviamente estamos ganando la entrada al cielo. La puerta ancha es hacer nuestra voluntad y gozar de cuantos beneficios, entre comillas, nos otorga el mundo. Pero cada vez estamos más lejos del plan y proyecto de Él. Entonces es importante que el dolor y el sufrimiento tratemos de ponerlo a nuestro favor, ¿ya? El mismo Jesús, si nosotros nos acercamos a la carta a los Hebreos, el capítulo 12, versículo 2, vamos a encontrar un pasaje que el propio Jesús escogió el sufrimiento. Él eligió el sufrimiento lejos de la alegría y el gozo que se le ofrecía, porque él sabía que al final de esto tendría la corona, y la misma palabra reza en ese pasaje, que está delante del Padre gobernando y amando desde la diestra del Padre. Cuando nosotros, pensando en ese grupo de personas que se quejan, obviamente, pues, porque si salió el sol, porque no salió el sol, porque de cualquier manera me duele, hoy me duele el dedo pequeño, hoy no puedo respirar, siento que tengo taquicardia, parece que tengo dolor de cabeza, ay, ya me dieron cuenta el furúnculo que tengo aquí. Cada mañana, en cada momento, están atentos a que les está sucediendo algo. Cuando nosotros, al primer impacto del dolor, lo que hacemos es ir a buscar ay, que yo no quiero el dolor, yo quiero tomar mi pastilla, llamemos al doctor. En ningún momento nos ponemos a meditar
¿Por qué está sucediendo eso en nuestras vidas? Si Dios nos ama, te ama a ti, me ama a mí, y el espíritu de Él, espíritu de sanidad, habita en nosotros. ¿Por qué lo está permitiendo? Porque Él es un buen Padre y sabe que ese es un vehículo para que nos mantengamos unidos con Él, para que no nos olvidemos de Él. Dice en la carta a los Filipenses en el capítulo 1:29, que si nosotros nos quejamos y renegamos mucho del dolor, estamos diciéndole no al privilegio. Pongámosle atención y subrayemos esa palabra en Filipenses 1:29. Es un privilegio el sufrimiento para nosotros. ¿Por qué? Porque comencemos a tomar uno por uno a los apóstoles, primero discípulos de apóstoles del Señor Jesús. Si tenemos la curiosidad, investigamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que todos sufrieron de manera muy especial. San Pablo, de manera muy especial San Pablo. Él nos relata en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 27, que él ha pasado por muchas dificultades, que muchas veces ha quedado sin dormir, ha padecido de hambre y de mucho sufrimiento. Entonces, ese hombre que yo no tengo la menor duda de que es uno de los santos más grandes para nosotros cristianos, y como ejemplo, ¿ya? Ejemplo de sufrimiento. Pensemos, tanto sufrió en el momento que aceptó la misión de cristiano, el momento que Dios tocó su corazón, derramó su espíritu y cambió de tiniebla a luz. Por eso dice, ya no soy yo el quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Entonces, si Cristo vive en mí y estoy sufriendo, el Señor sabe que por ese lado es. Recordemos que el propio Jesús, ya, Él escogió el sufrimiento y la muerte en cruz. Hebreos 2, verso, Hebreos capítulo 12, verso 2, literal B. Él dice claramente que el propio Jesús nos está dando ese ejemplo. En Mateo 11, Él nos repite, aprendan de mí. Ya, Él se pone como modelo. Entonces, si nosotros somos cristianos, y dice, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sigan. Entonces, niéguese a sí mismo, es dejar nuestros pensamientos, nuestras tribulaciones y dolores y para adelante. Yo no sé si ustedes han encontrado en su familia o ustedes mismos que al momento de una persona que mire, usted necesita ser intervenido en sus pulmones, en su corazón, qué sé yo, encontramos a hombres y mujeres valientes que se enfrentan con aquel valor que no cualquier persona tiene. Eso es lo que tenemos que aprender. Mientras otros, ay no, me voy a morir. Nosotros no conocemos cuál es el final de nuestra vida. El que tiene en sus manos el final de nuestra vida es el Señor Jesús, y Él es el que está permitiendo todo esto. Otro ejemplo muy hermoso que podemos tomar y es palpable es el de la Virgen María. Pero previo a esto también otro pasaje de Hechos Apostólicos, en el capítulo 14, verso 22. Ahí nos relatan los apóstoles del Señor. A Pablo lo acaban vamos a pensar que estamos en una cuadra, y en la siguiente aldea lo acaban de golpear fuertemente, hasta lo dieron por muerto. Y él dice que ahí lo dejó la gente, porque andaba pregonando la buena nueva, y ellos no querían, y lo dejaron abandonado como muerto. Pero él se levantó, dice la palabra, se sacudió el polvo, y al llegar al lugar donde estaba con los demás apóstoles, motivaba a ellos diciéndoles que se mantuvieran firmes en la fe, porque es necesario pasar por muchas tribulaciones y sufrimientos para alcanzar el reino de los cielos. De tal manera que si nosotros no le damos la aceptación al dolor y sufrimiento, también nos perdemos el privilegio de ser, como dijo el propio Señor Jesús, en mi reino, los últimos
serán los primeros. Si en este momento tú que me ves estás atravesando por un momento de dolor, de sufrimiento, estas son las palabras de necesidades, estas son las palabras que van a nutrir tu corazón, porque el Señor dice que esos que sufren, recordemos en este otro pasaje hermoso, en las bienaventuranzas del Señor, en el capítulo 5 de San Mateo, dice, dichoso el que sufre, porque ese recibirá consuelo. Como para nosotros humanamente, en nuestros pensamientos y psicología humana, ¿cómo puedes pensar ser dichoso porque estoy sufriendo? Porque recordemos que los planes y las ideas del Señor son completamente diferentes a las nuestras. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55 y verso 8, dice él que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que sus planes aventajan a los nuestros como el cielo vista de la tierra. En otras palabras, dicho en otras palabras, si nosotros queremos hacer que se ría Jesús, contémosle nuestros planes, porque no van a encajar en nada de lo que Él tiene preparado para nosotros. Si no, acerquémonos y veamos el ejemplo de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Ella estuvo profundamente ligada al dolor y Dios quiso probarla. ¿Cómo es posible aquella mujer casta, pura, noble, decente, aquella niña de 14, 15 años? ¿Por qué el Dios que es bueno tiene que probar a esa mujer? Pero recordemos que el anciano Simeón, ahí en la entrada del templo, en Lucas capítulo 2, 35, y le dijo, y a ti, porque venía el anciano Simón, los fue a encontrar, y dice, y él dijo, cuando vio a Jesús niño, dijo, él ahora puedo morir tranquilo porque ya vi a mi Salvador. Lo que me prometió el Señor se cumplió, ahora puedo morir tranquilo, dice el anciano Simón. Pero a la Virgen dijo, pero a ti una espada atravesará tu corazón. Si me dice a mí, mira Leonel, ya el Señor es bueno, pero te van a atravesar una espada en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? No le encuentro sentido. Pero es el Señor el diseño perfecto. Entonces vamos a valorar grandemente la aceptación de María con esa gallardía, ese gran amor y esa entrega cuando le propusieron el plan de tener su hijo. ¿Ya? Cuando vino el ángel a decirle, mira niña, mira jovencita, sos preciosa a los ojos de nuestro Padre Dios, pero a ti te toca un ministerio muy grande, que es el ministerio de dolor y sufrimiento. Recordemos que entre las advocaciones de la Virgen tenemos a la Virgen de los Dolores, esa mujer entregada. La advocación no es una cosa más que el acto que ejerce en ese mismo momento esta mujer que es tanto como tú o yo, un ser humano, pero escogida por Dios para demostrarnos a nosotros los seres humanos que por medio de ella podemos aprender y llegar a ganarnos el cielo también. Una mujer, como les repito, profundamente ligada al dolor. Yo, en mi escaso conocimiento y mi poca experiencia, he meditado esa actitud, esa respuesta de una niña. Si nosotros, obviamente, los adultos mayores, meditamos cualquier preguntita que nos hacen, la meditamos y ahí nos detenemos. Por eso el mismo Señor, hay algo maravilloso. Dice, el que no es como niño, no entrará al reino de los cielos. ¿Por qué como niño? Porque si tú le dices a un niño, mírame en favor, ve a la tienda a comprarme, él va. ¿Por qué? Porque es dócil, ¿ya? Mira niño, por favor, tráeme eso para acá, te lo trae, ¿ya? Esa docilidad, esa fragilidad y humildad del niño, esas son las características que Dios quiere de nosotros.
y nos las está presentando también una niña. Pues en el momento que sucedió esto con María, recordemos que de acuerdo a la tradición y de acuerdo propiamente a la palabra de Dios, porque todo lo que estamos compartiendo está fundamentado en la palabra de Dios. Ya hemos mencionado en nuestro tesoro, ¿ya? En el manual de vida, en la norma de conducta para todos nosotros. Aquí están contenidos los tesoros y debemos de hacerlos nuestros, de ponerlos a nuestro beneficio. Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que estudiarla, meditarla y rumiarla. Dice el Salmo 1, que bendito, dichoso aquel que medita la palabra de Dios, porque todo lo que haga le saldrá bien. Eso no implica que las cosas van a estar de maravilla, sino que significa que las situaciones, por adversas que sean, siempre vamos a salir adelante porque tenemos de la mano a nuestro Padre. En el mismo recuadro de estar analizando a María, solo por un momentito meditemos algunos de sus dolores, que fueron muchos. El primer momento que le dicen a ella que cambia su estado de virginidad, me refiero a de candidez de su inocencia, porque va a tener un niño. ¿Cómo puede, en su memoria, cómo puede expresarse? Sin embargo, ella dijo, el evangelista San Lucas no lo repite, ¿ya? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, Señor. Yo me pongo a pensar, aquella niña, aquella jovencita llena de amor y de humildad, postrada delante del Señor, aceptando el plan perfecto para su vida. Y el plan perfecto era dolor y sufrimiento. El Señor le prometió que las generaciones la iban a saludar como la Madre del Cielo, pero ella llegó hasta el final de su camino, y todo su camino desde el nacimiento de su hijo hasta entregarlo a la cruz fue dolor. El dolor cuando su hijo tenía entre 1 o 2 años, recordemos cuando el rey Herodes mandó a matar a todos los niños inocentes de 2 años. Y María estaba dentro de ese grupo. El dolor de esa mujer tan llena de amor, cómo sufrió al ver la matanza de esos niños. Pensémoslo. Y cómo aquel Dios de amor que mandó a su ángel y esto, ¿por qué permitía esto? ¿Por qué lo permitía? El dolor de haber perdido a su niño. Tu madre o padre o abuelo que me ves de aquel lado, en algún momento que se haya perdido tu hijo o tu hija o tu nieto, en algún tumulto de gente, en cualquier parte, o simplemente se ha ido perdiendo en el camino de la vida. Ese dolor que experimenta uno como padre también lo tuvo la Virgen, ¿ya? Cuando perdió a su hijo en el templo, ¿ya? Por un momentito también meditemos profundamente. Es decir, esa expresión es cavilar. Cavilar es meditar profundamente en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué sintió María cuando su hijo cumple 30 años y le dice, madre, mi tiempo ha llegado? Y ella ya sabía que el tiempo era el tiempo que tenía que entregar su vida en la cruz. Porque ella, su madre, es la que conocía los secretos de su hijo. Si alguien conoce a Cristo mejor que cualquiera, es su mamá. El dolor de saber, como que nos diga a nosotros, nuestro hijo, nuestra hija, mamá, papá, ahorita voy ahí al cadalso porque me van a ahorcar, o voy al paredón porque me van a fusilar. Y en ese momento era la cruz que pudo sentir María. Entonces, escuchemos los dolores. Pues en una palabra hemos compartido, y espero en Dios de que estas pequeñas notas nos aclaren en el corazón un poquito el por qué y el para qué del sufrimiento, el por qué y el para qué. Porque Dios así lo decidió para nuestra salvación, y con mucho amor y alegría le damos gracias por esto, por este privilegio
Acompáñenme en una actitud de oración. Abramos nuestro corazón y dejemos entrar el Espíritu en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, gracias porque hoy nos has aclarado el por qué y para qué del dolor y sufrimiento. Envíame tu espíritu, envía tu espíritu sobre nosotros, Señor, ese espíritu de fortaleza que nos hace decir, Abba Padre, para que a partir de hoy no reneguemos, sino que ese dolor y sufrimiento sepamos que es una bendición y un privilegio para mí y para mi familia, porque también ellos van a aprender de qué manera se canaliza el dolor. Mi amigo y hermano que estás en el otro lado de la cámara, con todo mi corazón deseo que Dios te bendiga, que Él derrame su bendición sobre tu familia, sobre tu casa, que riegue tus planes para que florezcan todos tus planes y proyectos, pero sigamos luchando, confiando. Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe. Señor, sé tú mi luz, sé tú el centro de nuestro corazón, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Libéranos por tu palabra. Instrúyenos por tu palabra. Bendícenos por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Virgencita María, ruega por nosotros. Santos y mártires, rueguen por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amigos, nos miramos en el próximo video de reflexión